1970. Historia que se escucha. Futuro que se ve. Aquí comienza La Gota. Un espacio de noticias a cuenta de tu información. Idea y conducción, Edgardo Chini. La Gota. Goteo diario de una enfermedad compartida que no tiene cura. Pasadita las 12 del mediodía de este martes. ¿Me dijiste qué día es hoy, Angie? 23. ¿Estamos bien? ¿Está confirmado? ¿Está chequeado esto? Y estamos en el mes de junio y estamos en el año 2026. Yo tenía una remera por día en una época. Y entonces la miraba, me la ponía cada vez que hacía radio, me la miraba y sabía qué día estaba. Incluso en algunas etapas de mi vida me ponía la ciudad. Buenos Aires, por ejemplo. Entonces ya sabía dónde estaba ubicado y la fecha que correspondía. Aquí en Corno le importa esto. Estamos aquí en La Gota, estamos aquí en Radio Belgrano, en la M570. Está muy bien ese Zócalo. Estamos en el 2026. Ya hemos perdido algunos rumbos. No otros. Por ejemplo, los que conduce Scaloni y Messi, ¿no? Ayer no lo grité, pero el segundo lo aplaudí. ¿Sabe por qué me gustó el segundo del 10 de los AFA? Porque es de barrio. Y cuando un 10 sale con una de barrio, del barro, nada, emociona. Así que nada, está muy bien. Felicitaciones para los AFA. Creo que hubo unos festejos con el titular también de la Asociación del Fútbol Argentino. No sé si con el tesorero, pues no sé si está o no pudo viajar, no sé si anda por ahí. Pero bueno, sé que cayó muy bien el... Sí, estamos Zócalo, estamos en el 2026. Sí, estamos en el 2026. En el fin de semana... fue el Día del Padre. Festejé con muchos regalitos, la verdad, que tienen que ver con mi forma de ver la vida. Igual, la verdad que casi que no me entero. Muy poca promoción. De hecho, hay un informe de CAME, ya me meto con lo político, hay un informe de CAME de la cantidad de cómo cayó la venta por el Día del Padre. Igual el padre siempre está como ninguneado, ¿viste? Como que el Día de la Madre, ¡wow! Vamos. Incluso en una época los partidos de fútbol de los domingos empezaban más tarde porque la mesa familiar del domingo con el Día de la Madre era, no, imperdible. El padre estaba ninguneado. Acá me advierten que no es políticamente correcto lo que estoy expresando, pero bueno, nada, me parece que tiene que ver con el folclore del ser nacional. Bueno, como sea, no me quiero extender mucho porque después me empieza a faltar el tiempo. No me provoquen. El día domingo, justamente, más por la hora de la tarde... quiero decirle dos cosas antes de esto. Dos, no tres. Dos cosas les quiero decir. La primera es que me corté el pelo, pero no perdí las mañas. Y la segunda que creo que cambié la medicación nocturna. Cambié el Plax por clonazepam. Con lo cual, no sé, no me hago responsable de mis actos. Dicho esto, el domingo, justamente en la conmemoración del Día del Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, fui a ver el Día de la Revelación. Mira, ¿qué tiene que ver? El Día de la Revelación es la última película de Steven Spielberg. Y obviamente su temática, ¿cuál es? Los extraterrestres, ¿no? Y es muy interesante, se las recomiendo. Es Spielberg, ¿no? Al final se va un poco al re. Pero, bueno, carajo se puede decir porque es un coso el palo de los... o no del palo, sí, el palo de los barcos. Y la música de Spielberg, pero esa se banca. Y habla de la empatía.
Y uno de sus personajes marca justamente la idea de los no terrestres, como poniendo como valor principal el tema de la empatía. Una escasez hoy, en términos humanos, inconmensurable. Pienso en la empatía con quienes están con capacidades diferentes, pienso en la empatía con aquellos que están en la tercera edad y no llegan de la mejor manera, producto de muchas cuestiones. Pienso en la empatía con las inmigraciones, pienso en las empatías con las minorías, las sexuales, la de las razas. Pienso en todas esas empatías, entre otras. Y dice uno de sus personajes que los extraterrestres ven la empatía no como una debilidad, sino como la forma más alta de evolución o la principal ventaja evolutiva. ¿Y sabes qué? Te lo repito porque la ven no como una debilidad la empatía, ya me fui a recarajo con el tiempo, ¿no? Sino como la forma más alta de la evolución o la principal ventaja evolutiva. Sí, hay muchos que creen que porque me identifico con el otro, con la otra, con el otro, soy débil. Y me parece todo lo contrario. Esto no es regalarse, y esto no es tampoco generar andar regalando empatías. Pero hoy por hoy, donde la crueldad es la que manda, evidentemente, repreguntarse esta idea me parece central. Así que les recomiendo entonces la revelación, que en realidad el día de la revelación, desde el cristianismo, el momento de la revelación es el momento que a María se le anuncia la llegada del niño Dios, ¿no? Que va a ser ella quien va a portar al elegido. Vive ese llamado, ¿no? Conocido también, otra forma de decir la revelación es la idea del llamado. Así que está muy bueno si te andan con ganas de darse una vuelta. Todo lo contrario del psicópata, ¿no? Que por supuesto carece totalmente de empatía. Nuestro equipo de trabajo: Angie Moreno, Santiago Quintana, Francisco Gini, Guillermo Murphy, Nair González Vergés, Alejandra Meriño desde la producción externa. Nuestras vías de comunicación es el 4983-1991, el 4535-5700 y el WhatsApp, que pueden dejar mensajes y toda la que te conté, es el 114027-6458. Capricornio, y arrancamos con las noticias. Dale. El domingo fue el Día del Padre, pero el sábado fue el Día de la Bandera, el día que conmemoramos a uno de nuestros principales próceres, a Manuel Belgrano. El Día de la Bandera en el monumento, allí en la queridísima y amada ciudad de Rosario, provocó encuentros y desencuentros. Nosotros no vamos a pasar por ahí algunas imágenes, pero no vamos a pasar ningún audio, porque, creo que ustedes ya, los que estaban interesados en verlo, o lo habrán visto en vivo, o lo habrán visto, o le habrá llegado información en el transcurrir de las últimas horas. Ahí hubo algún desencuentro con el tema del presidente y la vicepresidenta, ¿no? La vicepresidenta Villarroel y el presidente Milei. Ahí hubo como un desencuentro, o sea que este Día Patrio no los vinculó. Tampoco hubo deseos por el tema de la maternidad ni la paternidad, porque no la ejercen. Así que es como que fue bastante fría la cosa, en una jornada fría de invierno también. Pero no son los únicos que están fríos con esta dinámica de la política actual. También hubo un acto durante el fin de semana ahí en el Parque Lezama, comandado por Máximo Kirchner, el hijo de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, quien, tuvo algunas menciones. Tampoco lo vamos a ponerle el audio, pero sí vamos a hacer algunos comentarios. Tuvo algunas menciones en relación a
Axel Kicillof. Principalmente menciona Axel Kicillof y algunas demandas o algunos sectores del peronismo que no están visitando San José 1111, donde está detenida su madre. De todo esto, lo más interesante me parece, para no aburrirlos y para decir esto, qué corno, me importa. Sí, bueno, qué sé yo, es gente con muchas responsabilidades que mal te maneja la vida, digo, en lo que tiene que ver con sus decisiones, ¿no? Me parece que acá hay una cuestión del orden electoral. Y esto ya me empieza a molestar porque las elecciones son del año que viene. No voy a pecar de inocente, sé que la campaña empieza muchos antes, además la recaudación de guita para hacerlas también. Pero me parece que como contraparte, por lo menos a esta altura, un 50 y 50 deberíamos atender lo que está ocurriendo en el aquí y ahora, ¿no? Y me parece que eso muchas veces termina pasando de largo. Pero voy a compartir con ustedes una pequeña lectura sobre esta cuestión y estas construcciones de líneas electorales. El peronismo parece estar muy dividido y como de difícil posibilidad de juntarse si uno hace una lectura electoral política. Parecería que va a haber un núcleo, hasta acá tenemos un núcleo muy duro de lo que sería el kirchnerismo más puro. Tenemos un sector de la provincia de Buenos Aires que obviamente comanda Axel Kicillof, y tenemos un tercer sector que no convive con ninguno de los otros y que sería el peronismo más de centro-derecha, si querés, para justamente. De hay como algunas líneas que podrían juntarse con el otro sector, que sería el sector comandado por el actual oficialismo de la Administración Libertaria, el PRO, ¿no? Y lo que sería el resabio del radicalismo. Ahí tenés más o menos los dos conglomerados donde se puede. Yo igual dejaría un satélite para la pincharrata Bregman, y también dejaría para el Guita Carrió, que no sabemos muy bien qué va a terminar haciendo, pero siempre anda con ganas de hacer. Más allá de esta cuestión, me parece que estas dos lecturas pueden ubicarte a Mauricio Macri, te pueden ubicar a los principales referentes de la Administración Libertaria, te pueden ubicar a los referentes de todos los sectores del peronismo, a los distintos sectores que conviven en el radicalismo. Lo que me parece que no están atendiendo son dos figuras. Por un lado, yo lo digo con respeto porque la conozco de muy joven, la Patito Bullrich, ¿no? Patricia Bullrich es un satélite frente a toda esta cuestión también. Y depende de ella que vaya construyendo. Lo peor que le está pasando a Bullrich es que está un año adelantada. O sea, si en este momento fuera mayo, si estamos en el 2026, eso lo podemos confirmar, tiramos un año para adelante, estaríamos en el 2027, sería el mejor escenario para Bullrich. Pero bueno, falta un año. Y el otro enigma también tiene que ver con la vicepresidenta, ¿no? Que si no hubiera quedado, y ella lo ejerce todo el tiempo, tan pegada con lo peor, si es que hubo algo que no fue peor, de la dictadura cívico-militar, sería tentadora para muchos más sectores de los que lo son actualmente. En medio de todo este escenario, lo que tenés que tener como dato también son varias cuestiones, pero te diría dos de nuevo. Una, en lo que refiere a los medios de comunicación, /prensa, y toda la que te conté, y todos estos ataques que suceden cada tanto, que yo creo que le suben la vara a esta humilde profesión, pero que además también, está dispersa en lo que hace a la cuestión de redes y todo eso. Pero fíjate que una tensión hay porque al Manuelito no poder volver a ejercer su cargo de vocero como corresponde y todavía estar demorado, que si va, que no va al Senado, que además tiene que ir por una cuestión de la Constitución, y si no va él, por riesgo a que lo interpelen, no van a poder presentar todos los proyectos que necesitarían presentar desde el oficialismo para avanzar en su gobernanza y con la idea de desregulaciones y más privatizaciones y toda la que te conté. Hay que destapar ese
esa situación que tiene alguna cuestión de podredumbre, hay que bancarse el primer olor y después ver cómo convivimos con eso. Hemos convivido con tantas podredumbres, así que digo, una más no sería la gran dificultad. Fíjate que de hecho hay nombramientos en el área de comunicación por parte del gobierno. Tanto en lo que tiene que ver con el manejo de las pautas de prensa y todo eso, gente con experiencia al respecto, que viene incluso de Lanús y que viene de algún paso por YPF, gran pauta. Y entonces también de un nombramiento de un muchacho que tuvo sus más y sus menos con el actual presidente, pero ahora va a ser el vocero del hombre, también viene de la escuela austríaca de economía, y sería entonces, es el designado para el tema de la vocería. Y después está el gran tema, que es la justicia, que es el Poder Judicial. Ese es como el gran tema. Porque otra de las cosas que no se pueden aplicar es el paso, digo esto, en este paso por el Poder Legislativo, es los nombramientos de los jueces. Que yo veo muchos compañeros de profesión que me vienen escuchando, aunque parezca mentira, y se anotaron en esto. Porque yo cuando menciono este tema, lo primero que digo es, ¿cómo se te capó la tortuga peronismo? Tuviste 4 años en el poder, como sea, pero no te pusiste pillo en ocupar a los jueces y en modificar al procurador general, el que maneja a los fiscales. Mamita, tortugón se te escapó, no tortuga, tortugón. Y encima, con todo el tema del lawfare y todo esto, ¿cómo se te capó semejante? Estamos hablando de 300 cargos aproximadamente. Bueno, nada, papita para el loro, y ahí está Máiquez, ahí está el hijo, haciendo de las suyas, y todos los demás. Todos los demás que además quedaron con asignaturas pendientes del paso de Macri, también en el tema del plano de la justicia. Que además van a ser jueces federales y que entre otras cosas se van a ocupar del caso Andy, del caso Libra, ¿sí? Del tema de las licitaciones. Y hay otras causas que andan dando vuelta. Hubo en el fin de semana una difusión de un video que involucra a una modelo, no sé, que ejerció también como periodista, y que tuvo casamientos muy rimbombantes, de apellido sirio, que, bueno, decidió divulgar, o sus abogados, o se filtraron, algunos videos que en el tema donde aparece mucho dinero, muchos dólares. Y no se sabe su procedencia. Y obviamente que, no se sabe, se sospechan, pero bueno. Y obviamente que esto recae sobre cuestiones más ligadas a la administración anterior, con el tema de este muchacho que fue su anterior marido, con lo que fue todo el tema de las entregas de los IRA, o sea, la posibilidad de manejar el dinero con el famoso rulo de los dólares, el cambio. También allí hay una situación todavía no demasiado aclarada del tema de cómo fue ese dinero, cómo fue a las arcas de este vestuario, ¿no? De la Jessica. En paralelo, también aparecen algunas cuestiones ya de valijas que pasaron entraron por el aeropuerto y nadie sabe muy bien a quién pertenecen, más allá que hubo algún llamado muy particular y fueron ingresadas. Dicen que fue también producto de un vuelo personalísimo o habilitado de manera personalísima por el actual titular de Flybondi, de muy buena relación con uno de los sectores del gran triángulo de hierro que nos gobierna. Allí también está un tal Leal, que evidentemente ha sido leal a determinadas cuestiones en el manejo de ARSAT y en el manejo de otros organismos públicos, y ahí también tenemos una situación de dinero no declarada, ¿no? Demasiadas asignaturas pendientes para hacerse cargo de un país tan complejo como la Argentina. En un rato vamos a meternos con otras complejidades muy cercanas de países hermanos de la región sudamericana,
que también están en proceso muy llamativos, sociales y electorales. Colombia, Perú y Bolivia. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso al respecto, porque en medio de toda la vorágine, en medio de las cascadas de Manuelito y en medio de las maravillas del equipo de Scaloni, por ahí se nos pasa estas cuestiones. Por ahora, para cerrar con el Mundial, les digo que hoy juega Inglaterra y no sé si pierde o gana. Y la próxima, ahí estamos siguiendo muy de cerca la campaña de Irán, porque lo que está muy claro es que van. Música aquí en La Gota. Hoy vamos a compartir a la queridísima Rosana. Antes, esperá. Importantísimo. Lo dijimos aquí casi como primicia. Finalmente, crímenes de lesa humanidad, los fusilamientos de José León Suárez, crímenes de lesa humanidad, todo lo que fue supuestamente el freno de una reivindicación institucional, el 9 de junio de 1956, después del derrocamiento de Perón, en 1955 hubo una intención de revuelta popular, incluso con comandancia por parte de algunos sectores de las Fuerzas Armadas. De hecho, también hubo un fusilamiento, blanqueado por parte de Isaac Rojas y de Aramburu, que fueron los integrantes principales de la Revolución Libertadora para algunos, fusiladora para otros, y se está reconociendo finalmente en un juzgado de San Martín como crímenes de lesa humanidad. Fíjate cuántos años pasaron para que se haga justicia al respecto. Te mencionábamos incluso la jueza Vence, así se llama, quien ha compartido este fallo allí en el juzgado de San Martín. Así que vamos a seguir este tema de cerca. Creo que lo escuchaste acá primero que en ningún otro lugar. Y también Operación Masacre, el libro de, me pongo de pie, Rodolfo Walsh, ¿sí? Justamente investigó este tema y ahora va a ser de lectura y estudio obligatorio en los colegios argentinos, aunque no creo que se cumpla. Ahora sí, Rosana, música. Desde su canción. ¿Qué te iba a decir? No me acuerdo qué me ibas a contestar. Sí, ya sé lo que te iba a decir, aunque no me acuerdo todavía lo que me ibas a contestar. Tema sudamericano, ahora sí, tema latinoamericano. Lo vamos a meter con las elecciones en diferentes países, incluso los procesos políticos que estamos viviendo en las últimas horas. Puntualmente, la situación arrancamos con lo que se está viviendo en Perú, porque tengo aquí a mano la primera información
Fue hace más de una semana, el 7 de junio, donde la Fuerza Popular de Keiko Fujimori se está quedando con la presidencia del Perú. Ahí la tenés en las imágenes, los que nos siguen por stream. Es la hija de Alberto Fujimori, condenado luego a prisión perpetua. Después de varias, creo que la cuarta esta que compite Keiko, está ganando con el 50,11 contra el 49,89 en el balotaje a Roberto Sánchez. El país partido al medio. El país partido al medio. Y altísima preocupación, por ahí vamos a conocer ahora por stream también, al titular de la oposición, a Sánchez Palomino, que además está pidiendo un escrutinio definitivo, porque él es más fuerte en la elección en lo que tiene que ver con lo que sería aquí la zona de provincias. No quiero decir el interior del país, porque si no habría un exterior, ¿no? Y es todo interior. Esto me lo corrigieron mucho los amigos de las provincias de nuestro país. Pero esta es la situación donde las capitales son más poder político de Keiko, que en realidad es una fuerza de derecha, obviamente, haciendo honor a su padre, al Alberto, mientras que las fuerzas representadas por Sánchez Palomino, en verdad son más de izquierda o centro-izquierda. País partido al medio, el caso que estamos viviendo con Perú. Y el caso que está viviendo con Colombia, bueno, falta el escrutinio definitivo, pero parece que Keiko se queda con la elección. Te cierro Perú. Situación, de todas maneras vamos a tener en el correr de las próximas ediciones de La Gota, aquí por Radio Belgrano, a distintos especialistas. A ver si nos sacan de esta vorágine y evaluamos también lo que está ocurriendo en la situación regional, ¿no? Porque parece que el ir por los recursos naturales no solo le compete a nuestro país. A Paraguay me parece que ya la pasaron a valores, ¿no? En varios sentidos. Y en el caso de Perú, en el caso de Colombia y nuevamente en el caso de Bolivia, se está como volviendo a discutir. En Colombia está como más decidida la cosa. Puntualmente podemos decir que ya tendría un nuevo presidente, Espriella, que gusta vestir, a ver si tenemos una foto de Espriella, él gusta vestir la remera de la camiseta de Colombia, ¿no? Como si aquí te pusieras la de Messi o de Lautaro Martínez o la del genio Romero. Y bueno, hicieras campaña electoral con Helio. Y lo llamativo no es solo que se viste con la camiseta de la selección colombiana, sino también, y esto también habla de cómo está la región, me parece que Espriella es con E al principio, no arranca con S, me parece, no sé, igual se pronunciaría de todas maneras de la misma forma. Pero justamente desde unos vidrios bien blindados, Espriella está festejando su día más glorioso, ¿no? Creo que la Asunción va a ser el día más glorioso y después veremos cómo gobierna. Pero es muy llamativo el lugar que elige, ¿no? De hecho, Colombia es un país con muchísima violencia. Y violencia, como en el caso de México, dentro de la democracia. Porque la mayor violencia institucional en nuestro país lo hemos vivido con los derrocamientos de los gobiernos democráticos o lo hemos vivido con el ejercicio de esas dictaduras cívico-militares. En el caso de otros países de la región, como reciente mencionaba, el caso de Colombia o el caso de México, México se calcula que tiene alrededor de 80.000 desaparecidos mientras sigue rigiendo el sistema democrático. Con lo cual uno se pregunta si realmente es una democracia, ¿no? Bueno, algo de esto en el último tiempo se empezó a corregir. Ahí lo tenés a Espriella. Después chequeame si es con S o arranca con E. Me parece que arranca con E. Ahí lo tenemos con la camiseta de la selección, festejando
y hubo algunos planteos que no tenía derecho a utilizarla, pero la usa. Pero te digo, está ahí en un blindado, en un vidrio, en una especie de cápsula, por temor a atentados. Y te decía también, las elecciones en Colombia trajeron también las palabras de Cepeda. Cepeda, si bien habla de que reconoce la derrota ya a esta altura, Iván Cepeda reconoce la derrota, que es el heredero de Petro, ¿no? El anterior presidente de Colombia. Si bien reconoce la derrota, bueno, está como en un contrapunto con Espriella, ¿no? Está en un contrapunto con Espriella. Y ese contrapunto tiene que ver con una cuestión donde aparentemente lo quieren rajar, a él y a De Petro. De todas maneras, el mensaje de Espriella ha sido, si querés, bastante conciliador. Después veremos qué termina ocurriendo con sus acciones. Y te toco Bolivia, que además es un asunto extremadamente complejo. En el otro monitor me aparece la propaganda de Back Warrior con Maradona en IA y me saca de eje. Te decía entonces, Evo Morales anunciando y comandando, en el caso de Bolivia, una gran revolución social. De hecho, hay una suerte ahora de impas, una pausa, porque los más de 50 días de protestas que está viviendo Bolivia, que ya no es una cuestión electoral, es mucho más de fondo. Hay quienes ven que sería el adelanto de lo que puede llegar a ocurrir en Colombia y en Perú al estar tan partidas las sociedades. Y en el caso de Bolivia está sucediendo, ¿no? Ojo, acá hay responsabilidades de todos, de todos, incluso del propio Evo, ni hablar, esto no inculpa a ninguno, no es culpa a ninguno. El presidente Rodrigo Paz ahora se permitiría poder tener una suerte de conciliación con los sectores opositores. Estamos hablando de los sindicatos muy fuertes, los cocaleros de allí de Cochabamba, y extremadamente violenta la situación que está viviendo Bolivia. Hay que seguirlas de cerca. Nada, yo te diría, quería cumplir con esto. Aquí en La Gota quería que lo hiciéramos. No sé si a vos te parece interesante en tu día a día. A mí me parece que hay que seguir muy de cerca estas cuestiones porque son de países con geografías parecidas a las nuestras y destinos hermanados. De hecho, por algo, cuando fueron las dictaduras cívico-militares ocurrieron en toda la región. Quizás, o probablemente, o seguramente la más sanguinaria fue la sucedida en la Argentina, porque ninguna otra, por ejemplo, hubo robo de bebés. Y el ejercicio de la desaparición en porcentajes tan altos solo en nuestro país. Bueno, así como tenemos los mejores jugadores del mundo, también por ahí tenemos los mejores torturadores o los mejores dictadores. Pero digo, toda la región sucedió, ¿no? Esto. Y pasó lo mismo con el tema de los endeudamientos. Y pasó lo mismo con el tema del regreso a las democracias. Y ahora parece pasar lo mismo con el tema de tener líneas electorales muy abiertas a la posibilidad de que accedan los mercados internacionales, los financieros y algunos productivos pero arrasadores de las riquezas, ¿no? De nuestras regiones, de nuestros países. Voy a seguir, aunque no te gusta, Angie, con Rosana. Y ahora un tema de amor de Rosana. Mirá ahora en medio de todo esto. Sí. Ahí está. A mí me pasó, Si tú no estás aquí, Y sí. ¿A quién no le pasa esta situación? Esta pregunta. ¿No? ¿Para qué estar si uno no está? Si tú no estás, Rosana, música, ya venimos, dale. Si tú no estás aquí, no sé.
¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. A Radio Belgrano le diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La Gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12 por Belgrano, AM 570. Sí, seguimos aquí por Radio Belgrano, por la 570, seguimos aquí en La Gota. Vos sabés que, nada, a mí me parece que parte también del Mundial nos permite preguntarnos muchas cosas más allá de lo futbolístico, incluso la representación de nuestra insignia patria, en la bandera y en la camiseta de los jugadores argentinos. Uno desearía, y creo que es una gran oportunidad, que sean realizadas, como muchas otras cosas, por las propias manos argentinas, por la propia producción argentina, por los propios recursos de nuestro país. Y esto no está lo que está ocurriendo, y tampoco es lo que se está difundiendo en las publicidades, muy llevadas al tema de las apuestas y todas estas cuestiones, y poco ligadas a la realidad de todos los días de nuestro país. Y esto no es cortarte el disfrute de los goles de Messi, para nada. Esto es simplemente acompañarlo para que no te usen y te escapes de muchas otras necesidades, además de los festejos. La Confederación General de Trabajo, la CGT, hizo un cortometraje, hizo un pequeño aviso sobre esta cuestión y queremos compartirlo con ustedes. Tan vieja que vio a Maradona levantar una Copa del Mundo. Sobrevivió mudanzas, lavados a mano. Sin embargo, acá está. No se rompió, no se destiñó. Esta camiseta es argentina. No solo porque diga Argentina, sino porque se hizo acá. Alguien cortó la tela, hubo una costurera, un operario textil. Alguien alineó las franjas, cosió el escudo. Antes de esa persona hubo otras. Fabricaron el hilo, tiñeron el algodón y diseñaron el molde. Después vino el camión, el depósito, el local del barrio. La camiseta doblada con cariño. Esta camiseta dio empleo, sostuvo talleres y movió la industria nacional. Las camisetas siguen existiendo, pero muchas ya no se hacen acá. Llegan del exterior, vienen en contenedores. El escudo es el mismo, el precio a veces más bajo. Lo que no está en todas es el trabajo argentino. Ese trabajo que deberíamos defender con la misma fuerza con la que defendemos la celeste y blanca de la mano de Messi. Todavía uso la de mi viejo del 86 como un tesoro, porque las nuevas no duran tanto. A veces se rompen más rápido. Muchos de aquellos trabajadores que vistieron la ilusión de todos ya no están. Tampoco los talleres que los empleaban. Ojalá que junto a las glorias de la selección podamos gritar los goles transpirando nuevamente una camiseta 100% industria argentina. Estado de Alerta Web, www.estadodealerta.com.ar. Nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter.
Seguimos aquí en La Gota, seguimos aquí por la 570, por la radio Prócer Belgrano. Estado de alerta lo vamos a dejar el bloque de desarrollo de muchas de las cuestiones del mundo laboral. Quizás tengamos tiempo en un ratito para desarrollarlo in extenso. Y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la situación de estado de alerta que se están viviendo, por ejemplo, en Vaca Muerta, ¿no? Con algunos particulares sismos. Pero este resquebrajamiento me parece que también se traslada lamentablemente a la situación de lo social, ¿no? Del día a día. Arrancábamos el programa hablando de las situaciones de empatía como una escasez. Y hoy estamos llegando a un punto muy particular en lo que hace a una investigación, si querés, abierta por el posible abuso de la trata de personas. Es una de las hipótesis que tienen que ver con Loan, ¿no? El así llamado caso Loan, que ha ingresado al momento del el juicio. Acordate que fue hace 2 años, el 13 de junio del 2024, que Danilo Peña Loan fue visto por última vez, allí en la localidad 9 de julio de la provincia de Corrientes. Y la verdad que es un gustazo poder dialogar con Gustavo Vera, es el titular de la Fundación Alameda. Es una fundación que viene laburando muchísimo y hace muchos años con varios temas sociales, pero con el tema de la trata de personas yo diría que como pocas. Gustavo, ¿cómo te va? Edgardo Chini te saluda aquí por La Gota, aquí por Radio Belgrano. ¿Qué tal, Edgardo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos nuevamente. Ustedes han seguido el caso desde el minuto cero y son unos conocedores de este tipo de situaciones, ¿no? Ahora estamos en el juicio, estamos con 7 imputados por la causa principal, pero también estamos con 10 que aparentemente quisieron desviar el tema de la investigación. Y uno ve que este pacto de silencio todavía no se rompió. Y uno piensa en actitudes cuasi mafiosas, fuertemente corporativas. Pero decime vos, a ver, tu opinión y el seguimiento que venís haciendo también del juicio, Gustavo. Bueno, mira, el juicio tuvo 2 días de sesión y después se postergó hasta mañana. En el juicio están mezclados los que tienen que ver con el hecho principal, que es la desaparición forzada de Loan, y 10 que presuntamente habrían obstaculizado, habrían hecho maniobras para presuntamente encubrir. Digo presuntamente encubrir porque no está probado en ningún caso que los 10 tengan conexión con los otros 7, o que hayan estado, digamos, merodeando antes o durante, digamos, la desaparición forzada de Loan. Con lo cual perfectamente se podrían haber hecho 2 juicios orales separados, y no que los últimos sirvan de excusa para tapar los primeros. Porque si vos te fijas en las primeras 2 jornadas, prácticamente estuvieron discutiendo todo el tiempo la situación de los 10, algunos de los 10 que estaban por encubrimiento y ninguno por el caso principal. Además, este criterio tan lógico que estás planteando vos, ¿por qué la Fiscalía lo dejó pasar? Es que justamente funcional a no debatir nada, a hacer como que se debate, a incrementar la cantidad de imputados y gente que va a ir presa, pero que no tiene, digamos, que no logra responder a las preguntas de dónde está Loan y qué pasó con Loan. O sea, porque concretamente, si vos te fijas bien, desde que la justicia provincial tuvo que elevar la causa al fuero federal, prácticamente no hubo ningún detenido. Están todos los que estaban el día del almuerzo. O sea, los mismos que cayeron presos los primeros días, son los mismos que van a juicio oral y no hubo ninguno más. No se investigó ninguna línea que tuviera que ver con las fuerzas policiales, no se investigó por qué la justicia provincial tuvo una conducta bochornosa durante la primera semana, en la cual se retrasó la alerta Sofía, la alerta amarilla de Interpol, en el cual no se protegió la zona cero. No se investigó por qué, por ejemplo, los organismos de minoridad no se hicieron cargo de los menores de los detenidos en los primeros días. Concretamente, los menores de Millapi, los menores de Laudelina, etcétera, etcétera, que eso le corresponde a los organismos de minoridad. ¿Por qué tuvo que llegar un grupo, sean o no de la Fundación Dupuy, o sean de donde fueren, contratados o llamados por el intendente,
para hacerse cargo de la situación de los pibes que se tendría que haber hecho cargo nuestro organismo de minoría. O sea, hay No, algo que además cobraron y no poco. Aparentemente, o esto tampoco está aprobado. Esto tampoco está aprobado. Hay algo previo, o sea, nunca tendría que haber ocurrido lo de los presuntos DUPUBI, porque los organismos de minoría tendrían que haberse hecho cargo de los pibes. Es muy simple. Y esto, bueno, obviamente también otro bochorno que quedó totalmente tapado. Nunca se investigó la maniobra obscena que vio todo el país de funcionarios del gobierno provincial con un senador provincial a la cabeza, llevando a Laudelina con un cuento chino, digamos, inventar que había ocurrido un accidente a un fuero que no correspondía. Nunca se investigó por qué el gobernador sacó un tuit diciendo que el caso estaba casi resuelto en base a esa información que estaba totalmente manipulada. Nunca se citó a Codazzi, que después siguió además paseando por los medios de comunicación diciendo que había sido un accidente, que él tenía las pruebas y nadie le preguntó absolutamente nada. Es más, Codazzi después cayó preso por encubrir la desaparición de otro menor en Esquina. No sé si no está detenido todavía, pero fue totalmente sobreseído en la causa Loan y ni siquiera está citado en calidad de testigo. Bueno, así que nunca se investigó el circuito de narcomenudeo y los enfrentamientos que había el 9 de julio, que es un pueblo chiquitito, digamos, donde el señor Juan Maidana, que tiene prisión domiciliaria por narcotraficantes, sigue haciendo intensa actividad a pesar de que está en su domicilio, cosa que todo el pueblo del 9 de julio sabe, ¿sí? Nunca se investigó la posible relación o vínculo que podría tener el comisario anterior, Mesa, digamos, con esta situación que te describí recién. Bueno, en fin, nosotros le hicimos un montón de preguntas que la volcamos oportunamente en el Consejo de la Magistratura, en la causa donde pedimos que se investigue, se haga un juicio, digamos, un juicio, digamos, por mal desempeño a la jueza federal Cristina Poserpenso. Preguntas que nunca respondieron, son 30 en total, las pueden encontrar en la página de la Alameda, y que bueno, que evidentemente o aparentemente este tribunal oral, en principio por los testigos que están citados, donde están ausentes los funcionarios políticos, policiales, los judiciales, todo lo que tenga que ver de alguna manera con profundizar la investigación, salvo que el tribunal tome otra actitud, otra decisión, todo indica de que esto va a una especie de guerra de chicanas y circos, como por ejemplo lo que ocurrió los primeros 2 días. Los primeros 2 días estuvieron entretenidos con un psicólogo social que fue partícipe de un presunto encubrimiento porque no se presentó a la audiencia, y después porque cambió de abogado, entonces como el abogado tenía que leer el expediente, se posterga el juicio 72 horas. Bueno, después porque Cañete, que es otro presunto encubridor, llegó 1 hora tarde. Y así estuvieron 2 días hablando. Ahora, Gustavo, de todas maneras, la nada misma. Una vergüenza total. Una vergüenza total. Y obviamente... Espera un segundito, porque si no, yo quiero que des más precisiones sobre algunas cuestiones. Estamos hablando de 160 testigos. Lo que vos estás hablando de esta causa que en realidad debería haber ido por separado, ahora investigada por el tema de encubrimiento. Claro, para concentrarse en el hecho principal. En los 7 imputados por el tema de la desaparición de Loan. Ahora, exactamente. Quiero abusar, si querés, de la experiencia que ustedes tienen. La aparición de la zapatilla, la situación del rastrillaje de la huella que llega hasta el Naranjal y desaparece. Este equipo de trabajo de esta fundación que quería suplir a la tarea que tenían que hacerla organismos públicos del tema de la minoridad. El hecho que esta zona de Corrientes tenga otros antecedentes, incluso varias de los municipios, de los pueblos fronterizos. ¿Qué habilita a ustedes como primeras conclusiones? No digo contundentes, pero sí de impulsar a la investigación. Bueno, mirá, varias cuestiones. Primero, a ver, Callaba cuando declaró, ya detenida, confesó que era un informante de la Federal. ¿Sí? Y ahí había una guerra entre bandas por el control de los mercados de narcomenudeo y de narcotráfico en todos los pueblos aledaños de Hidroví, particularmente el 9 de julio, de la cual protagonista era Juan Maidana, y había una guerra también entre fuerzas de seguridad, digamos, cómplices del delito. El día anterior había caído el Plan López, bueno, en fin,
un montón de hechos ecosistémicos de alguna manera que te ponen en contexto de que tenías que hacer una investigación multidimensional en varias direcciones que no se quiso hacer. Y además, vos me estás mencionando temas del hecho principal y yo te estoy diciendo que en el juicio oral no se tocó ningún tema del hecho principal y ya pasaron 2 días y se postergó una semana. O sea, y evidentemente mezclar lo de encubrimiento con el hecho principal es justamente para tener excusa de alguna manera para hacer tiempo y hacer circo hasta, digamos, después van a salir condenados, obviamente los 7 que están ahí, probablemente los otros 10 también. Pero punto, ¿por qué saldrían condenados? ¿Con qué pruebas saldrían condenados? Porque digo, ojalá que uno sigue deseando que aparezca Logan y que obviamente que aparezca con vida. Mira, lo que está probado. Pero digo, ¿qué es lo que está probado? Porque parece estar más cerca de estar probado cierto encubrimiento que la desaparición de Logan en sí. No, la desaparición de Logan está probada, obviamente. No, pero digo, de tener elementos para inculparlos y para condenarlos, a eso me refiero, Gustavo. Sí, primero hay que hablar, digamos, con propiedad, es desaparición forzada, no es que el pibe se quiso ir, es desaparición forzada. Por supuesto. Y desaparición forzada de un menor, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es hipótesis de trata. No es que se me ocurra a mí. Esto lo dicen las convenciones que Argentina suscribió con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sí, por eso yo te estaba llevando también de alguna manera, te digo porque nos quedan unos minutitos, si ustedes entienden de la Fundación, estamos hablando con Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda, especialista, yo te diría, en denunciar y en seguir muy de cerca muchas cuestiones del orden social, pero el tema de la trata de personas también. Y entonces, nada, te quería preguntar, Gustavo, si ustedes ven aquí un modus operandi, por decirlo de alguna forma, que liga al caso de Logan con otros que ustedes han denunciado por el tema de trata de personas. Hay otros, sí, por supuesto, y otros que no tienen la dimensión mediática que tuvo el caso de Logan, y hay que preguntarse por qué el caso de Logan tuvo la dimensión mediática que tuvo y otros no. ¿Se entiende? Sí. Y eso porque ocurría en un contexto de bandas enfrentándose por el control de un mercado de narcomenudeo. ¿Esto es una de las conclusiones, es una hipótesis? ¿Qué es? No, es una hipótesis que nunca, obviamente, se investigó. Nunca se quiso siquiera investigar. Lo primero que tenés que investigar es por qué la justicia provincial no aplicó los protocolos que correspondían, los protocolos de búsqueda de personas. O sea, ¿por qué demoró una semana en activar la alerta Sofía? Bien, ¿y por qué no, o corregime, porque uno esperaría que incluso organismos internacionales que se ocupan de este tema tengan una participación fuerte? ¿Está ocurriendo? Mira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Argentina desde el año 2012 por no tener tipificado el delito de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes. Aunque te parezca increíble, no está en el Código Penal. ¿Sí? Ya desde el año 2012 en adelante pasaron 4 gobiernos, hubo 60 proyectos, todos durmieron el sueño de los justos, y por alguna razón u otra, evidentemente hay algún interés, a esta altura del partido no tiene que concluirlo, ya han pasado más de 15 años, en que no se tipifique el delito. ¿Se entiende? Sí, Ahora se entiende, en pocas palabras. ¿Se entiende? Bueno. Hay un mirar para otro lado, eso es lo que vos estás diciendo. Mientras el sistema de adopción es sumamente burocrático, sumamente complicado, sumamente engorroso. Entonces, cuando vos tenés un sistema de adopción complicado y no tenés tipificado el delito de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes, hasta el que no entiende nada de derecho se da cuenta que 2 más 2 es 4. ¿Qué edades, qué grupos etarios entran más dentro de estas categorías de delito, de actividades delictivas ligadas a la trata de personas? Todos los menores entran en cualquier... todos los menores cuando son cosificados, digamos, es decir, cuando son de alguna manera manipulados para cualquier fin, así sea para una adopción ilegal, sí tienen que ser tipificados, digamos, como un gravísimo delito contra la humanidad. Y así lo dice la Corte Interamericana, no es que lo digo yo, no te estoy dando mi opinión personal. Sí. Lo que pasa es que acá las convenciones, los protocolos, parece que en corriente no existen. Es más, Gustavo, cuando se los aplica después, ni siquiera se cita a los funcionarios judiciales para decirle, escúcheme usted, ¿por qué no aplicó el protocolo? ¿Por qué tuvo una semana sin... Es más, la zona cero no se la protegió jamás, ni siquiera cuando intervino después la justicia federal.
O sea, vos podías ir como turista a la zona cero, podés ir ahora al Naranjal, ir, pasear, no sé, tirar miguita de pan, Sí. Poner cualquier cosa, que no hay Sí. ningún problema. Sí, o ser un Nunca perverso. se ha visto esto. La última en un minuto, ¿qué expectativas tenés positivas? ¿Qué crees que va a terminar ocurriendo? Y en todo caso, si hay alguna esperanza de saber algo más de Loan. Sí, esperanza hay porque los pueblos a la larga alumbran la verdad y por ahí puede ser tortuoso, puede ser largo, pero bueno, ya pasó con María Soledad Morales, ya pasó con Marita Verón, va a ser largo, pero a la larga la verdad va a aflorar, no van a poder zafar de alguna manera de la condena del pueblo. ¿Y en el Y de que juicio? el pueblo busque la verdad. ¿Y en el juicio? ¿Qué esperás? Y en el juicio, bueno, ahora pusieron 2 jueces, uno de Formosa, otro de Río Negro, hay uno de Corrientes, por ahí hay alguna esperanza a raíz de la resolución que tomó la Cámara de Casación de nombrar 2 jueces por fuera de Corrientes, lo cual ya es un dato, digamos, de que hay cierta prudencia respecto a la relación entre la justicia y el Poder Ejecutivo en esa provincia, pero bueno, vamos a ver cómo se desempeñan estos jueces en este contexto, ¿no? Gustavo, gracias por esta comunicación, que termines bien el día. No, por favor, que tengas buen día. Gustavo Vera, el presidente de la Alameda, hablando del caso Loan y también el caso del trata de personas en el norte de nuestro país principalmente. Fuerte tarea. Si entras en la página de la Fundación Alameda vas a ver muchísimas denuncias al respecto. Un tema que obviamente necesita empatía, ¿no? En medio de toda esta situación que estamos viviendo, que necesita compromiso con aquellos que viven este tipo de cuestiones extremas, ¿no? Y te diría, como lo decía Vera, una cuestión, él hablaba de la esperanza muy para adelante, pero una falta de conductas que justamente habiliten a que uno tenga mayores posibilidades de llegar a la verdad. Te repito la teoría de la empatía, ¿no? Esto de no vista como una debilidad, sino como la forma más alta de la evolución. Desde el lado patológico, la psicopatía, los psicópatas, ¿no? Los que hacen daño y son crueles sin asumir que eso está provocando dolor, estarían en el otro lado del tema de lo empático, ¿no? Para esta teoría es la principal ventaja evolutiva que tiene la humanidad. Gente, nos estamos yendo, voy a intentar ponerte un poquito más arriba, espero que a Angie le guste, bailatar un rato, se trata del último temita que